Buen día a todos y a todas, bienvenidos, bienvenidas a este programa de la oscuridad a la luz, un sendero a la verdad, un camino a la verdad, donde estamos mirando, compartiendo una serie de programas, de temas de crecimiento y de interés eclesial y personal. Hoy estaremos mirando el tema de la Eucaristía y tenemos como invitado al diácono Moisés Álvarez. Bienvenido, diácono Moisés. Muchas gracias, Padre, por la invitación para estar con usted y con todos los que están juntos con nosotros por las redes sociales para servirles a ellos y llevarlos en el camino del Señor, en el entendimiento de la doctrina católica y así el poder saborear todas las aventuranzas y todas las esperanzas que nos da en cada uno de estos saberes, ¿sí? Parte, y sobre todo la Eucaristía, que es fundamento de nuestra fe. Bien, vamos a dar inicio mirando algunos elementos de los antecedentes históricos de la Eucaristía. La Eucaristía está en relación directa con el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento hay varias fiestas que todas ellas van a quedar finalizadas y completas en la celebración de la Eucaristía. Entre otras, por ejemplo, la alianza, la celebración de la alianza de Israel con Yahvé, la celebración de la fiesta de los ácimos y la celebración del Cordero que untaron con su sangre la jamba de las puertas para que el ángel exterminador no matara a los primogénitos judíos. Todos estos elementos se van a concentrar en la Eucaristía. Entonces recordemos que la Eucaristía es el misterio pascual de Cristo. Y se llama Eucaristía, muchos la conocen como misa, porque es la acción de gracias, Eucaristía, acción de gracias. En la Eucaristía lo que celebramos, como he dicho, es el misterio pascual de Cristo, su encarnación, su pasión, su muerte, su resurrección, su ascensión a los cielos. Y se suele resumir como pasión, muerte y resurrección. Esto es lo que celebramos en la Eucaristía. Pero para poder a grandes rasgos ver mucho más sobre este tema es mirar que la Eucaristía en este momento, el misterio pascual, está en el ámbito del misterio. Misterio no como algo escondido, sino referente a lo divino, referente a Dios. Entonces, el misterio pascual está en el ámbito de lo eterno, en el ámbito de Dios. Este es el misterio que nosotros creemos. Entonces, ¿qué sucede? Lo que nosotros creemos es lo que nosotros celebramos. Lex credendi, lex orandi. Lo que creemos, lo oramos, lo celebramos. Entonces, la lex orandi, algunos dicen celebrandi, es la Eucaristía. Es decir, ¿qué sucede en la Eucaristía? Aquello que es el misterio que está en la eternidad se hace presente en el momento celebrativo. Gracias a la epíclesis, que es la acción del Espíritu Santo, quien actúa en una manera muy particular, supongamos, para poder entenderlo, como si se rompiera el tiempo y el espacio. Y se hace presente allí el misterio y la anamnesis. Es decir, con la anamnesis, el memorial y la fuerza del Espíritu, se hace presente el misterio pascual en la Eucaristía. Y ese misterio celebrado, que es la Eucaristía, esa liturgia celebrada, es la liturgia que debemos vivir en nuestras vidas. El misterio que celebro es el misterio que también vivo. De tal manera que hay como un círculo virtuoso entre lo que yo creo, lo que celebro y lo que vivo. El misterio pascual, la Eucaristía, por lo tanto, es celebración de la nueva alianza en la sangre de Cristo, nueva alianza con la cual Cristo, entregando su vida por amor, su cuerpo y su sangre, da salvación al mundo, porque efectivamente es el Cordero que quita el pecado del mundo, el Cordero que quita el pecado de la humanidad entera. De tal manera que entonces la alianza nueva es una alianza de alegría, es una alianza de vida.
Por esa razón, la Eucaristía es siempre alegre, porque es siempre vida. Esta Eucaristía se celebra gracias también a unos ritos concatenados que llevan un orden. En el orden eucarístico vemos como, por ejemplo, se comienza con una preparación inmediata. Uno ha de prepararse conscientemente, sabiendo que lo que se va a vivir no es cualquier cosa. Lo que se va a vivir es el mundo del misterio, y se va a vivir en comunidad como un cuerpo, el cuerpo de Cristo. De inmediato, cuando va a comenzar, se hace la procesión de entrada. Con la procesión de entrada, el pueblo está expectante ante la alianza. El pueblo está expectante ante la vida nueva que Cristo ofrece. Y miren que en ese momento, el canto acompaña. Hay un canto de entrada que debe estar al unísono, debe estar de acuerdo al tiempo pascual, si es tiempo ordinario, si es tiempo de Cuaresma, de acuerdo al tiempo debe cantarse de acuerdo al tiempo, o de acuerdo a la fiesta que se celebra, alguna solemnidad o fiesta. Este canto es un canto de acompañamiento, es decir, acompaña la procesión de entrada hasta que el ministro llega a su sede. Pero mientras tanto, fíjense, en esa procesión de entrada hay una serie de símbolos. Hay una procesión de entrada, cuando el ministro va con los demás acompañantes, él va en nombre de la comunidad, porque él también es parte de la comunidad. Y él va en nombre de la comunidad, de la esposa, lleva los cirios delante. ¿Por qué los cirios? Porque los cirios están indicando que en la persona del celebrante va Cristo, que también está en la comunidad, pero en este caso está in persona Christi capitis, en la persona de Cristo cabeza. Esta luz se acompaña hasta el final, cuando se llega a la sede. Antes de llegar a la sede, el ministro celebrante, el presidente, besa el altar. Es el beso del encuentro entre la esposa y el esposo. Yo conocí una oración antigua que decía: te beso, oh amado esposo, te beso en nombre de tu amada esposa, para iniciar este acto de amor. Decirlo en la mente: te beso, amado esposo, en nombre de la amada esposa, para comenzar este acto de amor, que es la Eucaristía. De inmediato se va a la sede y se comienza allí el saludo inicial, los saludos iniciales, que comprenden el saludo, el acto penitencial, que tiene 4 fórmulas básicas: el común, yo confieso ante Dios Todopoderoso, etcétera. El cantado, tú que has venido a sanar los corazones afligidos, Señor, ten piedad. Tú que vienes a liberar a los oprimidos, Cristo, ten piedad, etcétera. La tercera fórmula es: Señor, ten misericordia de nosotros. Se contesta: porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Las 3 fórmulas, sobre todo la primera y la tercera, se acompañan luego con un canto. Sin embargo, la que es cantada no. Y la cuarta forma es la aspersión de agua bendita. La cuarta forma penitencial, que se celebra regularmente en Pascua. Los 4 momentos, o las 4 formas, en ningún momento significa que es un momento para recordar pecados. El acto penitencial no es para recordar pecados, es para reconocernos pecadores, reconocer que nos equivocamos, pero sobre todo reconocer la misericordia absoluta de Dios. De ahí entonces se canta el Gloria, que todos lo conocemos, que se canta pues tiempo ordinario, solemnidades, menos en Cuaresma y Adviento. Luego viene la oración colecta, que busca recoger todo el sentir de la comunidad en una sola oración. Cuando el ministro dice oremos, en verdad la comunidad debe entrar en actitud de oración, que es algo que no hemos aprendido. Oremos, entonces se cierran los ojos y se pone todo el corazón en la disposición de Dios. Y de allí entonces vienen las lecturas. Es importante aquí hacer énfasis en que las lecturas pueden estar acompañadas de una monición, al igual que la entrada. La entrada del ministro o las lecturas pueden estar acompañadas de una monición. La monición debe ser unas palabras cortas que introducen en el tema de la palabra
y en el tema de la fiesta que se celebra. La admonición nunca dice lo que dice la palabra, porque ya la palabra lo va a decir. Por eso nunca la admonición debe decir, hoy la palabra nos dice, no, ya la palabra lo dice. Sino que en este día se nos invita, este día es un día maravilloso para continuar, etcétera. La admonición tiene que saberse hacer. No puede repetir lo que dice la lectura en sí misma ya, porque ya lo va a decir la lectura. Hasta este momento vamos a hacer un alto para conversar. Luego veremos el otro momento de la homilía, que también puede estar incluido en este, y la segunda parte de la Eucaristía para hacerla ya después de la mitad del programa. En este momento vamos primero a conversar, vamos a dialogar sobre el sentir de la comunidad. ¿Cómo vemos la comunidad? Primero, ante la preparación. Es una comunidad que ya sabe prepararse, es una comunidad que sabe que es un momento festivo donde el cuerpo se está uniendo, el cuerpo de Cristo se une, el cuerpo de Cristo está conformándose allí, celebrando asamblea. La comunidad sabe que estamos celebrando la alianza de la salvación. ¿Cómo vemos esto nosotros? Bueno, es algo que al entenderlo se nos hace maravilloso, porque es realmente el motivo y la razón y el sentido en el culto que hacemos a Dios, pero que recibimos la bendición de Dios. Es el propósito que lleva nuestro corazón, el estar abiertos al Señor. El Señor va a accionar en nosotros conforme abrimos nosotros nuestro corazón y le damos, sí, le entregamos nuestra voluntad. Ese es prácticamente el proceso que durante el acto eucarístico es lo más primordial. Conocer el misterio, saber que Dios es maravilloso, que Él preparó nuestra salvación, que Él envió a su Hijo Jesucristo, que Él prepara la mesa para nosotros. Es maravilloso. El Señor ha hecho todo por nosotros. El Señor se ha acercado a su pueblo y nos ha entregado su gracia, su gloria, nos ha entregado la vida de Cristo, el Señor. Y Él, como Cordero de Dios, ¿sí?, enviado del Padre, ¿sí?, por nosotros, y en nuestra condición humana, que conoce nuestras debilidades, qué mejor sacerdote, qué mejor hermano, qué mejor intermediador que Jesucristo, que es el Señor. Y Él se nos muestra en todos los actos, en cada momento, como usted dijo, Padre, desde el momento de la entrada, ¿sí?, la presencia de Cristo. Cristo entra con nosotros inmediatamente y va por delante de nosotros. Es algo que hay que hacer y recalcar, que todos los hermanos comprendan esa cosa tan maravillosa. El Señor está ahí presente. Él va a celebrar. Él está junto al altar. Él se cede su cuerpo y su sangre. Entonces, es realmente, si nos ponemos a ver, es como para que estemos en presencia del Señor y maravillados de su amor, porque es acto de amor. ¿Qué acto más cercano a manifestar realmente lo que es Dios? Que Dios es amor. Efectivamente, la liturgia es la obra redentora de nuestro Salvador y de nuestra salvación. Por eso el hecho de que el pueblo de Dios, todos los del pueblo de Dios, fieles y pastores, estemos atentos para comprender ese misterio y darnos cuenta que efectivamente la presencia del Señor está en la asamblea. En nombre de la asamblea va el ministro, donde está la presencia del Señor. Y en nombre de esa asamblea, el ministro va a ser presente al Señor, porque es por el Espíritu Santo, en el pan y el vino. Y está presente en la palabra que se ha proclamado. Es decir, nosotros celebramos en la Eucaristía una mesa con 3 panes. El pan de la palabra, el pan de la Eucaristía y el pan de los hermanos. Tanto es así, ahorita vamos a ver en la segunda parte, cuando en la procesión de entrada, lo que sucede allí. Pero mientras, tenemos que estar conscientes que toda la celebración es conciencia de la presencia del Señor. Y es importante el tema de la anamnesis, el memorial. Nosotros, la palabra anamnesis, tal vez nos recuerde otra palabra, amnesia. ¿Ve? Nosotros los cristianos hacemos anamnesis, y sobre todo en los primeros siglos, será muy consciente de esto, de hacer memorial, anamnesis,
cada domingo para no perder la memoria del Señor. ¿Por qué razón? Porque la memoria del Señor no es otra cosa que la vida del Señor. La comunidad eucarística es una comunidad que aprende a vivir como su Señor. Y para recordar la vida de su Señor y cómo vive su Señor, dominicalmente celebraba el memorial, para no olvidar el camino verdadero de la vida del Señor. Por lo tanto, fíjense, es de gran importancia la asistencia a la celebración eucarística, para no perder la memoria. Yo creo que nosotros somos todos conscientes de eso. Cuando uno ha dejado de ir a misa durante largo tiempo, uno pierde la memoria del Señor, de que la vida cristiana es una vida en Cristo. Decía San Agustín, lo cristiano de los cristianos es Cristo. Nuestra vida es una vida en Cristo. Entonces vamos a la Eucaristía, al memorial, a la anamnesis, para siempre recordar cuál es el camino de la vida cristiana, cómo se vive en cristiano. Entonces, por eso preguntaba si nuestro pueblo será consciente de que la Eucaristía es una alianza, que la Eucaristía es un encuentro, de que la Eucaristía es una fiesta, de que la Eucaristía es memorial, de que la Eucaristía es momento para también el perdón, porque la misma Eucaristía perdona pecados. La misma Eucaristía perdona pecados. ¿Por qué? Porque es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. De hecho, la misma confesión brota de la Eucaristía. Por lo tanto, la Eucaristía es la que tiene la fuerza salvadora, perdonante de Dios en Cristo para su iglesia. De ahí en la primera iglesia, en los primeros momentos de la iglesia cristiana, uno iba a la Eucaristía, uno se arrepentía y decidía enmendar su camino, es decir, caminar según Cristo, y eso era suficiente para que los pecados quedaran perdonados, a excepción de 3 pecados: la apostasía, el adulterio y el asesinato, que eso requería un proceso más largo de conversión y de perdón. Entonces, en esta primera parte, los primeros momentos de la celebración eucarística, que incluye la liturgia de la palabra, encontramos cómo en la palabra Dios nos está hablando. Los padres de la iglesia decían que ellos cada domingo esperaban el siguiente domingo, vivían de domingo en domingo, esperando que el Señor les hablara, como en el mismo oído, en la celebración. Y que esa palabra es constructora, esa palabra me va construyendo para yo hacerme vida como la vida de Cristo. Entonces, a ver cómo nosotros vemos esto en este siglo XXI, cómo se aprecia este misterio, esta primera parte del misterio, la parte de la palabra, cómo se entiende esto de escuchar la palabra, cómo entendemos que los que proclaman la palabra son ángeles, son mensajeros, porque en el primer siglo la palabra se hacía desde un lugar alto, semejante a de pronto a una tumba, recordando la tumba del Señor, donde el ángel habló y decía: no está aquí, ha resucitado, el ambón. Entonces, por eso se ponía flores como un jardín, para que se pudiera recordar que el que está hablando, el que está proclamando la palabra, es un ángel, es un mensajero del Señor. ¿Cómo tú crees que en este momento la iglesia comprende, entiende esta primera parte de la Eucaristía? Bueno, la primera parte la iglesia debe entenderla, o sea, en el valor absoluto del mismo acto eucarístico, dándole el valor sujeto y la unión de cada una de sus partes. O sea, cada uno desde la entrada, la presencia del Señor, la presentación en el altar y ante todo, bueno, y la prevalencia y la preponderancia que se le da a la palabra de Dios. Como que hablamos palabra del Señor es Cristo quien habla. O sea, que ya la comunidad tiene que estar atenta a escuchar la voz de su Señor. Su esposa, la iglesia debe estar atenta a la voz de su esposo. Y todo esto en conjunción con el resto de la Escritura, de la Escritura que nos da el tiempo ordinario, pascual o demás, que nos pone en contexto a Cristo. Cuando del Antiguo Testamento nos trae la persona de Cristo, ¿sí?, en esa lectura,
Desde los salmos, la alabanza a Dios y la presencia del Señor resucitado. Y en la palabra de los apóstoles, Cristo está presente. O sea, en todo momento, Cristo es el Señor de lo que se está celebrando. Y en Él lo buscamos intensamente, como bien dijo Padre, ya la Eucaristía, la fracción del pan, la celebración del Cordero, ya era una situación instituida en el pueblo de Israel. Y ya el Señor, Él mismo, en sus propias palabras, en Juan capítulo 6, todo ese capítulo eucarístico, el Señor habla claramente, literalmente, pero con toda certeza, este es mi cuerpo, este es mi sangre. Tómalo, aún hay procesos en la traducción que habla, que el Señor menciona, como diciendo, de cierto te digo, aquí no te equivoques. Toma mi cuerpo, toma mi sangre, mastica mi cuerpo, hazte parte conmigo. Porque la Eucaristía es hacerse parte con el Señor. Es que el corazón del Señor que late, ese Señor reencarnado, Él quiere que lata también al asumir su cuerpo en nuestro corazón. Hacemos lo que es el concepto también bíblico de lo que nosotros ingerimos, eso somos. Si ingerimos el cuerpo del Señor, nos hacemos parte de Él y nos hacemos como Él. Esa es la voluntad primaria. Si nos podemos leer textualmente el libro del Evangelio de San Juan, realmente el Señor también nos manda a tener fe, a creer como niños. Y a veces muchos que pueden estar en la comunidad, aún se puede decir que son católicos, no saben, no logramos muchas veces, ¿sí?, saber la grandiosidad del acto, ¿sí?, que es un acto cósmico. Eso traspasa nuestro tiempo, espacio, nuestra parte terrenal, y nos pone en comunicación con la iglesia celestial. O sea, esto es una cosa tan extraordinaria que nos puede a veces confrontar, pero solamente se acepta en base a la fe, ¿sí?, y aceptar que Jesucristo tiene el poder y la gloria para hacer cumplir su palabra. O sea, Jesucristo que dijo, ahí está mi cuerpo y está mi sangre. Y Jesucristo se hace presente en nosotros, en su cuerpo y su sangre. Es su palabra. Hay que creerla como niño y que hay que asumirla espiritualmente con el corazón. Bien, efectivamente, mira que precisamente en el tema de la palabra de Dios, ahí hay un misterio extraordinario. ¿Por qué? Porque también en la palabra está el Señor. Y los grados de presencia, no es como antes se hablaba de que había un grado mayor. No, la presencia es presencia del Señor. Hay presencia en la palabra. Por eso, cuando se asiste a la misa, a la alianza eterna, los participantes están viviendo la misma experiencia de María. Por ejemplo, el ángel vino y le habló de parte del Señor. La asamblea está escuchando la palabra de parte del Señor. Es el mismo Señor y es la misma palabra que Dios está refiriendo a su esposa, a la iglesia, a su esposa amada. Entonces esta palabra le va llevando para que su fe aumente. Recuerda que la palabra es la fuente de la fe verdadera. Dice, la fe viene de la escucha de la palabra. Y la palabra se escucha en la asamblea, en la comunidad. Entonces allí en la asamblea la comunidad refuerza su fe. La palabra le da fe para vivir la vida en Cristo. Cuando asume la palabra ya, entonces la comunidad responde a esa palabra en el silencio, escuchando la homilía. Luego de la homilía que el ministro otorga, la homilía no es una catequesis, la homilía no es un sermón, es una conversación cercana que busca más que explicar, aplicar la palabra a la vida diaria. Entonces, después de la homilía, el pueblo hace silencio y en domingo y solemnidades responde con el credo. El credo es la profesión de fe. Esa palabra que se ha hablado, esa presencia que está, yo voy a confirmar mi fe. Por eso, después de la palabra viene el credo, la confirmación de la fe. Y luego del credo viene la oración universal de los fieles, donde se ora por toda la humanidad, donde oramos en comunión sabiendo que todos somos uno solo.
siguiendo el camino del Señor. Oramos por el mundo entero porque nos sabemos todos uno solo. Y entonces a partir de allí viene la segunda parte, la liturgia eucarística. En la liturgia eucarística se realiza la procesión de ofrendas. En la procesión de ofrendas se lleva el pan, el vino, las ofrendas que se han recogido, pero también de manera invisible, que mucha gente no lo sabe, va todo el pueblo de Dios. En las ofrendas va la comunidad también. Y por eso cuando ya empieza a orarse en la parte ya litúrgica, cuando se hace el prefacio, o sea, la preparación a la Eucaristía, y llegamos a la misma Eucaristía, en la misma Eucaristía no solamente hay epíclesis sobre el pan y el vino, la epíclesis es la acción del Espíritu Santo, una invocación al Espíritu Santo para que actúe. No solamente hay epíclesis sobre el pan y el vino para convertirse en cuerpo y sangre, sino que también luego hay una epíclesis sobre el pueblo. Casi nadie se entera. La gente no se entera de esa epíclesis, de una invocación para que el Espíritu también actúe en la comunidad. De tal manera que el cuerpo del Señor se identifica con el cuerpo sacramental. Entonces, en el cuerpo del Señor, aquí es importante porque ha habido tantas interpretaciones, recordemos que es una comunión sacramental. No nos comemos las vísceras de Jesús, ni el cachete de Jesús, ni la oreja. Ni siquiera todo, es que cuando yo me lo mastico todito entero. No, estamos hablando sacramentalmente. Es el cuerpo del Señor, y voy a repetir la frase de un obispo biblista que hablaba de eso, es el cuerpo del Señor en cuanto persona en relación. Nosotros comulgamos la persona de Jesús, en cuanto persona en relación, para hacer lo que tú decías, para que nosotros seamos Él y Él nosotros. Comer el cuerpo del Señor no es comerse la carne del Señor, la misma carne de hace 2000 años, no. Es el cuerpo resucitado, porque es la pasión, muerte y resurrección. Es el cuerpo total, es comernos la persona en cuanto relación. Igual la sangre, no somos Nesferatur, no tomamos sangre, vampiros. La sangre del Señor significa la vida del Señor. Beber la sangre es beber la vida del Señor para vivir como Él. Entonces, ¿qué pasa? Por eso que cuando se comulga, ya sea el cuerpo y la sangre, ya sea el cuerpo solo, ya sea la sangre sola, se comulga el cuerpo entero, a Cristo entero, porque es que se comulga en la vida de Jesús y con la vida de Jesús. ¿Para qué? Para sintonizarnos con Él, para que nuestras vidas sean vidas eucarísticas. Este santo chileno, San Alberto Hurtado, lo decía de una manera muy hermosa. Decía, la Eucaristía es mi vida. Y mi vida, una Eucaristía continuada. O sea, la Eucaristía, que es el amor de Dios entregado en el resucitado, es mi vida. O sea, la Eucaristía podemos equipararla al amor de Dios. Entonces decía, el amor de Dios es mi vida. Y mi vida, una continuidad del amor de Dios para los demás. Ese es el camino eucarístico. Entonces, en esta parte de la Eucaristía, tanto el prefacio como de las plegarias, hay una multitud de prefacios y de plegarias que se pueden utilizar, pero todas están centradas en lo mismo, en que se efectúe ese intercambio maravilloso, en que el pan y el vino se conviertan en cuerpo y sangre, es decir, en presencia sacramental del Señor de la gloria. Cuerpo de Cristo cuanto persona en relación, sangre de Cristo en cuanto vida que se dona, para que al tomarla también nosotros nos donemos como Él. Y por eso cuando dice, hagan esto en memoria mía, no solo se refiere al acto de la celebración, sino al acto de su vida entera. Hagan esto en memoria mía, hagan mi vida su vida. Hagan mi cuerpo su cuerpo, hagan mi sangre su sangre. De tal manera que nosotros todo lo orientemos eucarísticamente. Nuestras relaciones, nuestra familia, nuestro trabajo, nuestro caminar, todo ha de realizarse en el Señor, viviendo eucarísticamente. Entonces la pregunta es, ¿hasta qué punto nosotros comprendemos este misterio? O mejor dicho, ¿hasta qué punto se nos ha enseñado? Porque también depende mucho de eso. ¿Cuánto se nos ha enseñado
y cuánto comprendemos nosotros la maravilla del misterio. Es decir, cuando nosotros estamos en la celebración, efectivamente estamos en la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Estamos participando, es decir, estamos en el momento pascual. Esto significa que toda misa, que hay una sola misa, no hay misas, no hay eucaristías, hay Eucaristía una sola, que es el mismo misterio pascual celebrado en distintos momentos del tiempo. Pero es el único misterio de Cristo. Cada vez que estamos en una Eucaristía, estamos presentes en su pasión, muerte y resurrección. Es decir, estamos experimentando la obra de nuestra redención. Imagínense lo grandioso que es esto, lo grandioso que es la Eucaristía. Es por eso alianza de salvación, es alianza de vida. Y por esa razón, para comulgar, fíjense, para recibir la comunión, hay una serie de pasos. Esto no es si es permitido o no es permitido, porque a veces nos vamos a la casuística. ¿Puedo o no puedo? ¿Es malo o no? Es que hay una serie de pasos existenciales para la Eucaristía. Primero, el primer paso es creer. Yo soy una persona que creo en el misterio eucarístico. Segunda cosa, soy una persona bautizada, que yo estoy ya viviendo el misterio de la comunidad. Tercera cosa, que es como la más fuerte, estoy en comunión con la comunidad. Para entonces, cuarto, entrar en comunión con el cuerpo sacramental. Es decir, a la comunión del cuerpo sacramental le antecede la comunión del cuerpo eclesial. Yo no puedo comulgar el cuerpo sacramental si no comulgo el cuerpo eclesial. Porque es lógico, si lo que vaya a comulgar es acción de amor, es el amor entregado, es la alianza de amor, y yo no amo a mi hermano, entonces ¿para qué voy a comulgar? Si no tiene sentido. Si yo me abro al hermano y estoy dispuesto a abrirme, al menos tengo la buena intención de permitirme al Espíritu que me trabaje, que me transforme y sea capaz de amar al hermano, al menos esa buena intención tengo y el deseo de que Dios actúe en mí, puedo comulgar. Pero si no tengo la intención absoluta de estar en comunión con los hermanos, ¿para qué voy a comulgar? Si comunión con Dios es comunión con el hermano y viceversa, ¿no? Y lógico, a esto está el sacramento de la reconciliación. Cuando el pecado, el error es de tal manera abrupto que necesita esa ayuda, esa guía, esa iluminación y esa verificación del perdón de Dios, entonces se acude a la confesión del ministro sacerdote. Pero todo esto está en función de abrirnos y recibir todo el amor de Dios. Entonces, yo creo que esto es un elemento maravilloso que a veces no manejamos, incluso a veces los que estamos más cercanos a la Eucaristía, como nos hacemos cercanos, perdemos el sentido de lo valioso y maravilloso que es este evento eucarístico, la alianza del amor. ¿Qué recomendaciones tú darías para que nosotros pudiéramos ser más conscientes o qué opinión tienes sobre esta parte de la liturgia eucarística? Sí, me parece que es, bueno, ya lo resumió muy bien, padre, pero es esencial que la persona esté dispuesta a encontrarse con la persona de Cristo. Que comulgar es comunión. Parece redundante, pero es que comunión es Cristo entra en mi persona, yo entro en la persona de Cristo, y esa misma persona de Cristo que se ha dado a la comunidad debe prevalecer en la comunidad, porque es el mismo Cristo que se ha ofrendado a nosotros. Por tanto, recibimos el mismo Señor, por tanto debemos estar unidos, deberíamos estar unidos en el Señor. O sea, esa es la base de, creo, que el Señor instituyó toda esta nueva alianza y el tratar de forjar su cuerpo, su iglesia, es mantenerla en la unidad. ¿Y qué mejor unidad que su propia presencia? Y en esto es lo que maravilla realmente, y que la forma de prepararnos es creerlo, estar convencidos, y como niños, ¿sí?, contentos, tomamos de ese alimento que Dios nos da, ¿sí?, para nuestro crecimiento. Porque tomando el alimento eucarístico, Dios nos permite el crecimiento, ¿sí?, de Él en nosotros, y que se debe reflejar entonces en la comunidad. Ahí se ve el amor de Dios.
Fíjate queridos hermanos, que es maravilloso cómo el Señor nos prepara primero a creer que Él está en la comunidad. Por eso yo voy a la comunidad, porque me sé parte de un cuerpo, del cuerpo de Cristo. Entonces, creer su presencia en la comunidad es creer que todos somos uno. Y entonces creer que todos somos uno nos lleva a tener un solo corazón y a tener una visión del corazón que me hace reconocer a la Trinidad Santa en mí y a la vez reconocer la Trinidad Santa en los demás. Entonces, por eso el paso primero para esa vida en comunión, para esa alianza nueva, es el sentido de comunión de la comunidad, va la redundancia, ¿no? La comunión que la comunidad experimenta al saberse todos uno, al saber que la alegría, la pena del otro también es mi alegría y mi pena, porque todos somos un solo cuerpo. De esa comunión en la comunidad, o con la comunidad, se pasa al segundo momento, que es la comunión con la palabra. Hay que entrar en comunión con la palabra, porque si no estoy en comunión con la palabra, entonces tampoco estoy en comunión con Cristo, porque Cristo es palabra. Y de esa comunión en la palabra llevo a la comunión eucarística. Es increciendo, va increciendo la comunión con la comunidad, la comunión en la palabra, la comunión eucarística. Y de la comunión eucarística se vuelve otra vez a la comunidad. Decía San Juan Crisóstomo, le decía a los diáconos: cuando sales de la Eucaristía, de la mesa del Señor, ve a la mesa de los pobres, donde está Cristo, igual que acá. O sea, la conciencia de Cristo está en la Eucaristía, y es el mismo Cristo que está en los hermanos, en los pobres, en los excluidos, y es el mismo Cristo que está en la palabra. Por eso San Jerónimo decía: tú te escandalizas porque se te cae un trocito del pan consagrado al piso, pero no te escandalizas de la palabra que pasa y no escuchas, y deja ir a la vez. Y esa palabra es Cristo también. Y dice el Concilio Vaticano II, en la Dei Verbum 23, dice: de la misma manera como la Iglesia ha venerado el cuerpo del Señor, así venera la palabra del Señor. Entonces, es la belleza de lo que nosotros tenemos. Tenemos una riqueza inigualable para crecer, y todo redunda en una sola cosa: en que tengamos vida. La Eucaristía es para que tengamos vida, para que tengamos felicidad, para que tengamos alegría, para que nos sepamos amados y salvados por Cristo. Para eso es la Eucaristía. La Eucaristía, más que un don a Dios, es un don para nosotros. Decía un formador que tuve en Europa, un profesor, decía: nosotros le damos la pobreza del pan y del vino, y la pobreza de nuestras vidas, y Él nos devuelve a Cristo resucitado, Señor de la gloria, y a una comunidad resucitada con su Señor. El don maravilloso del Señor de la gloria para nosotros. Entonces, la Eucaristía es un don admirable para el mundo. Decía un santo que la Eucaristía es la salvación del mundo, y que gracias a Dios que celebra Eucaristía en todo el mundo es salvado por Dios. Pero es interesante, ¿por qué razón? Porque efectivamente la Eucaristía es la obra de Cristo sacerdote y de su cuerpo. Entonces, por eso la Eucaristía es la oración más escuchada. La oración más escuchada. Yo cuando pregunto: ¿y cuál es la oración más importante?, la gente dice: el Padre Nuestro. No, es la Eucaristía. Dentro de ella está el Padre Nuestro. La Eucaristía es la oración más importante, porque es la oración más escuchada por el Padre, porque es la oración hecha por su Hijo con los hijos. La Eucaristía. Entonces es un don admirable, maravilloso para todos nosotros. Yo creo que es importante que podamos ir como haciendo una síntesis de qué pensamos nosotros, cómo podemos nosotros ayudar a nuestro pueblo, a nuestra diócesis, para que valoremos más la Eucaristía, para que la comprendamos mejor y la vivamos más profundamente. Tener claro la situación, Padre, que crecemos y nos salvamos en comunidad, que crecemos y nos salvamos en unidad, o sea, todos juntos. O sea, que
debemos rogar a Dios, debemos orar a Dios, que envíe su Espíritu Santo primero, porque Él va por delante, el Espíritu de Cristo, para que nos dé ese sentimiento, nos dé esa necesidad también, que crea esa situación de llamado, para que tengamos nosotros la certeza y la humildad de ir con el Señor, y que es una acción de todos, para todos. La Eucaristía es el medio realmente que nos da, que el Señor nos ha brindado a través de los sacramentos, por el sacramento eucarístico. Lo que se da en la Eucaristía se da de manera completa. Recibimos la palabra, el verbo de Dios, a Cristo en su palabra. Recibimos al Cristo ya resucitado, y solamente nos falta es llevarlo y sentirlo y hacernos parte de la comunidad con esos dones que Dios nos da. Sentirnos que tenemos la necesidad, que no puedo vivir sin el cuerpo y la presencia del Señor. Como que pensamos solamente que vivo porque tomo agua, vivo porque tomo suficientes alimentos, pero ¿qué le damos a nuestro espíritu? ¿Qué le damos a nuestro ser? ¿Sí? Que solamente que realmente lo alimenta es la Eucaristía. Decía Stoger, un teólogo de la liturgia, que en la Eucaristía Dios ha hecho todo, está todo lo que Dios ha hecho y hará por la humanidad. Está todo en la Eucaristía. Y que precisamente la Eucaristía nos tiene que hacer siempre consciente que estamos en un círculo virtuoso. Lo que creemos es lo que celebramos, y lo que celebramos es lo que vivimos. Debe haber una coherencia entre el misterio que celebro, el misterio de amor, el misterio que creo, misterio de amor, y el misterio que vivo, misterio de amor. Por eso es que Jesús enfatizaba en el camino del amor. Esto es lo que yo quiero, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Luego, la Eucaristía también hay que mirarla como ese don admirable para la humanidad, en cuanto y en tanto es alianza, decíamos, y la humanidad debe estar consciente de que es una alianza definitiva, es la última, la definitiva, la eterna, es alianza de amor. El Papa decía en Fratelli Tutti que o nos salvamos todos o nos perdemos todos, porque nos salvamos en comunión. No se salva un dedo y se pierde el otro dedo, o se salva el cuerpo entero o no se salva. Entonces, en ese sentido, llama a una verdadera ocupación, más que preocupación, por el anuncio del reino al mundo, el anuncio del evangelio al mundo, y con ello llevarnos a la participación eucarística, donde encontramos una serie de ideas. Por ejemplo, gente que dice: yo no voy a la Eucaristía porque se van a caer los santos, yo no voy a misa porque yo soy mi pecador. Pero es que la Eucaristía no es un premio para gente buena. Decía el Papa Francisco en Evangelii Gaudium, decía: la Eucaristía no es un premio para perfectos, la comunión, sino una medicina para enfermos. O sea, la Eucaristía es para sanarnos. Entonces, no tengamos miedo a la Eucaristía, no tengamos miedo a acercarnos a la celebración. Todo lo contrario, cuando vamos a la celebración nos estamos acercando a la fiesta del amor, a la fiesta del Cordero, a sus bodas, a la alegría de los santos, a lo que tú dijiste hace un momento, a la Jerusalén celeste. En la Eucaristía convergen la iglesia presente en el mundo, la iglesia terrestre, con la iglesia celeste. Imagínense, en la celebración eucarística, la única iglesia está unida. De tal manera que, por ejemplo, mis abuelos, mis bisabuelos, mis tatarabuelos, todos los que nos han antecedido, una serie ingente, dice, una multitud de gente está ahí con nosotros que no los vemos, pero están celebrando el mismo misterio, que es la Pascua del Señor. ¿Por qué sabemos eso? Porque Dios es todo en todos, y todos estamos en Dios. Para Dios no hay muertos. Dios es un Dios de vivos, porque para Él todos estamos vivos. Y de esa manera hemos de entrar en la conciencia clara, plena,
de que ir a la Eucaristía es ir al mejor regalo de la vida, porque es el regalo de la salvación de Dios para nosotros. Vamos a dar ahora espacio si hay alguna pregunta de parte tuya o alguna idea, o de parte de los participantes vía redes sociales, si hay alguna pregunta, alguna idea. Mientras tanto, a ver, comentar si nosotros comprendemos este regalo de Dios, que es la Eucaristía. Sí, Padre, dijo algo muy significativo en esto. Muchos temen, es que voy a la iglesia, pero no voy a recibir el perdón, pero es que es extraordinario el no conocer a Cristo, porque Cristo es amor. Y Cristo fue con los pecadores, con todo lo que hemos faltado, todos somos pecadores. Él los iba a buscar, es el Dios del encuentro. Entonces, encontrémonos con Jesucristo en la Eucaristía, en la misa. Él nos está esperando, está listo, con los brazos abiertos, propenso al perdón, a recogernos, a sanarnos de día. Jesucristo, Él dio el ejemplo del samaritano, pero el mejor samaritano es el Cristo vivo, es el Cristo en los hermanos. Y lo hemos visto como muchos personajes en la iglesia, uno ve al Cristo actuante, ¿no? Cómo soporta, cómo ayuda al enfermo, cómo ayuda a aquel que se siente abatido, o toda mujer que haya pasado por una situación difícil, de un aborto. Todo eso es una cosa tan íntima que piensan que no tienen el perdón, pero sí, el perdón es de Dios, no es de los hombres, y Dios ya lo ofreció, ya Dios pagó el precio, Jesucristo ya pagó el precio. Exactamente, eso es maravilloso. Cuando uno medita de que Jesucristo ya pagó el precio, ya es el Cordero que quita el pecado del mundo, entonces debemos estar alegres y por esa alegría convertirnos, es decir, estar dispuestos a seguir el camino de Jesús, a seguir su camino eucarístico, que es dar el cuerpo y mi sangre por los demás. Mi cuerpo y mi sangre por la familia, por los compañeros, por los que están a nuestro lado, con una visión nueva, con un corazón nuevo, reconociendo a Dios en los otros. Pero ese reconocimiento, que es una mirada de por sí eucarística, no es una mirada de los ojos, no se puede ver con los ojos. Con los ojos siempre percibimos e interpretamos. Lo que nosotros necesitamos es aprender a ver con el corazón. Con el corazón vemos más allá de las formas, vemos el misterio en las personas, vemos el misterio de Cristo en los otros. Entonces aquí hay un comentario, dice: necesitamos los catequistas enseñar todo esto a los niños y jóvenes en la catequesis, y la iglesia doméstica también es clave en la toma de conciencia, de amor hacia este misterio. Es decir, hay una verdadera llamada a que las catequistas, los catequistas, en la familia, en las casas, todos estamos llamados a concienciar sobre la belleza del misterio, sobre la belleza de la Eucaristía y sobre la belleza del amor de Dios entregado. Ha dicho algo: no tengo que tener miedo a acercarme, porque Jesús mismo dijo: misericordia quiero y no sacrificios, porque yo no he venido a buscar a justos sino a los pecadores. ¿Ve? Y recuerden aquella parábola donde dice que había una boda y había invitado a los amigos del novio y ninguno pudo, porque uno tenía que ir a ver la finca, otro todavía iba a ver a su papá, etcétera, etcétera. Y entonces dijo: vayan a los caminos, a las cruces del camino, y traigan a todos. Es decir, la invitación es para todos, para todas. La Eucaristía es el amor entregado de Dios para todos y todas. Entonces tengamos esa conciencia de no tener miedo, sino de saber que tenemos un sumo sacerdote que sabe lo que nosotros padecemos, porque Él se hizo humano como nosotros, y que es capaz de compadecerse de nosotros, dice la carta a los Hebreos, y como conoce nuestro sufrimiento, es abogado pleno ante Dios. Entonces, confiemos en la Eucaristía como don de Dios, como amor de Dios, y al amor no se le tiene miedo. Al amor uno se acerca con paz, porque precisamente al ser amor es acogida eterna, es acogida amorosa, es acogida
para todos y todas. Entonces yo creo que es importante, yo creo que tenemos que hacer un proyecto cada vez más profundo de enseñarle a la gente, no solo con las palabras, también con el ejemplo en la celebración de lo que es la Eucaristía. No solo con las palabras, sino cómo celebramos la Eucaristía. A veces, de pronto la Eucaristía puede celebrarse como una carretilla para terminarla rápido. O si se celebra con todos los pasos, viviendo el momento, cada instante, cada paso, asumiéndolo en el corazón, asumiendo en la vida para poder reproducirlo después. Porque la idea es que yo celebre la Eucaristía y la reproduzca después. Hay otra intervención, dice: este encuentro de amor es hermoso. Como bautizados debemos comunicar a otros este maravilloso encuentro entre Jesús, el esposo, y la iglesia, la esposa, nosotros. Vivir en esa amorosa alianza. ¿Qué dice de ese comentario? Bueno, el amor es lo que prevalece. Y el amor es lo único que quedará. Todos los dones pasarán, pero el amor, que es la esencia de Dios y es lo que mantiene el universo, realmente es el amor, porque le da sentido a la vida. El amor es vida. Y definitivamente acordarnos y recordar siempre que tenemos esa alianza, ¿sí?, con el Señor, ¿sí? Esa alianza que Él nos las trajo, Él nos las preparó y nos las ha servido. Y solamente con un corazón sencillo, humilde, ¿sí?, y con la fe de un niño, que esos son los que entran al reino de los cielos, debemos acogerlas simplemente. Es importante eso del reino de los cielos. Recuerda que el reino de los cielos es lo mismo que el reino de Dios, es lo mismo, y el reino de Dios es el reinado de Dios. Es experimentar todo el amor de Dios aquí y ahora. Es lo que dice Spesalvi. ¿Qué es la vida del reino? ¿Qué es la vida eterna? Es como el instante en que la totalidad nos abraza y nosotros abrazamos la totalidad. Es como el instante no temporal en el que nos sumergimos en el océano infinito del amor de Dios. Es experimentarme amado por Dios, a pesar de todos los desaciertos que hemos tenido, experimentarnos amados por Dios. Y en ese amor, ir a la Eucaristía sabiendo que voy a encontrarme con una persona, la persona de Cristo. Pero sabiendo que la persona de Cristo no está separada de la persona del Espíritu y del Padre. Es decir, vamos al encuentro de la Trinidad. En la Eucaristía nos encontramos con la Trinidad misma. Y entonces podemos ir acercándonos, como dice, con confianza al trono de la gracia, porque tenemos un intercesor que ha abierto el camino a ese altar nuevo, a ese nuevo templo que es Dios. Dice, los primeros catequistas son los padres de familia. Si los padres y los catequistas conocen bien al Señor, enseñaremos eso a los niños, no solo con las palabras, sino con la propia vida. Esto es fundamental, ¿eh? Es decir, el camino de Cristo es una experiencia de vida, no es solo contenidos, no es solo saber unas palabras, unas verdades o unas doctrinas. Es una palabra que se hace vida en la vida nuestra. Es decir, que el mejor testimonio está en una persona que asume la vida de Cristo, asume los pensamientos de Cristo y por lo tanto comienza a vivir como Cristo. ¿Qué significa esto, vivir como Cristo? Comienza a vivir aquí y ahora, sin enjuiciar a nadie ni a nada, solo llevando el amor y la compasión, porque es capaz de ver en el otro su mismo ser y el ser de Cristo. El ejemplo más claro es cuando Jesús se encuentra con Zaqueo, que era pecador, que era de pequeña estatura, que era un ladrón, que era rico, jefe de publicano y todo lo demás. Y cuando Jesús se queda en la casa de Zaqueo, dice, todos murmuraban porque se había quedado en la casa de un pecador. Y cuando Jesús habla, dice, este también es un hijo de Abraham. Yo he venido a buscar a los sanos y no a los sanos, sino a los pecadores. Entonces, miren, cuando la gente ve, cuando nosotros vemos con los ojos físicos, pecadores, malvados, Jesús ve a hijos e hijas de Dios.
que hemos tergiversado el camino, que nos hemos sesgado en la verdad, pero hijos e hijas consagrados, elegidos, santos, amados desde antes de la creación del mundo. Es decir, lo decisivo no es lo transitorio, lo decisivo es el amor de Dios. Eso es decisivo. O sea, que donde está tu corazón, ¿sí? O donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Donde está tu corazón y tu tesoro es donde está tu salvación. O sea, ¿dónde está nuestra salvación? ¿Sí? ¿En el Hijo de Dios? ¿En esa oferta que Dios nos hace? ¿O quizás en algo que definitivamente nos va a llevar a un error garrafal? Aquí Zaqueo hizo la metanoia, hizo la conversión real. Él cambió su tesoro, ¿sí? Vendió todo prácticamente y puso todo a los pies de Jesucristo. Entonces, ¿dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu corazón? Sería la pregunta en este momento. Para todos, para cada uno de nosotros. Exactamente, el camino es, fíjense que el proceso de Zaqueo no fue que Zaqueo se convirtió y después de convertido sintió el amor, no. Zaqueo sintió el amor de Dios, lo experimentó y en respuesta de ese amor, porque el Señor viene a él, entonces él dice, daré la mitad de mis bienes a los pobres y si a alguien le ha robado le devolveré 4 veces más. Es una respuesta a la experiencia del amor. Por eso lo primero será siempre la experiencia del amor. Y por eso la iglesia, nosotros en la catequesis, en la predicación, tenemos que llevar a la gente a la experiencia del amor, que es la experiencia eucarística. Porque en esa experiencia del amor, entonces la persona puede darse cuenta, o podemos darnos cuenta, que no hemos vivido el amor y que hemos de volver al amor. Volver a la Eucaristía es volver al amor. Volver a la Eucaristía es volver a la vida. Encontrarnos con la Eucaristía es encontrar a aquel que quita el pecado del mundo, aquel que quita mis errores, los deshace para siempre y me devuelve la conciencia de ser quien realmente soy. Hijo amado de Dios, imagen y semejanza de Dios. Es decir, de ser en realidad uno con Dios, de ser amor como Dios es amor. Cuando hay una boda, dice en la comunidad, generalmente nos emocionamos porque es una nueva iglesia doméstica que se está presentando ante el Señor. Sin embargo, a veces olvidamos que en el mundo, a cada instante, en diferentes horas del día, se está dando. O sea, continuamente se está dando los matrimonios, hay iglesias domésticas que están naciendo y hay iglesias domésticas que se están dando en ese momento. Hay mucha iglesia doméstica, pero lo primero es que la gente no se da cuenta que son iglesia doméstica. Es decir, nuestro pueblo no se da cuenta que son iglesia doméstica. Cada comunidad, cada casa, cada familia es una iglesia doméstica, llamada a vivir como cuerpo del Señor, llamada a vivir como cuerpo de Cristo, llamada a vivir como alianza. Dice, por eso, en diferentes horas del día, se está dando una alianza entre Cristo y su iglesia. En todo el día se está celebrando la Eucaristía en el mundo entero. Por lo tanto, a cada instante está celebrando la alianza de Cristo con su iglesia, la alianza del amor. Por eso nuestra vida ha de ser una vida continua en el amor. Vamos a culminar este momento, gracias Moisés por esta colaboración, y vamos a pedirte que cerremos con una oración y la despedida a la comunidad. Padre Dios, te damos gracias por esta oportunidad y gracias por llenar nuestros corazones de tu amor que nos lleva a la esperanza, tu amor que echa fuera todo temor, que es lo que realmente no nos deja verte a ti, Señor. Señor, echa fuera nuestros temores, danos de tu luz, danos de tu presencia y de tu esencia, Señor, en cada instante, cada vez que nos acercamos a ti, a través de los hermanos o en comunión en la Eucaristía, Señor, preséntanos tu fuerza, tu espíritu y danos de ti cada día más. Gracias, Señor, por esta oportunidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias a todos y a todas por esta participación y les invitamos para el próximo domingo.